recibió su doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde realizó investigaciones sobre la fisiología y el cultivo de tejidos de plantas aromáticas en peligro de extinción del centro de Argentina. En el 2001 vino a los Estados Unidos como científica visitante de la Universidad de Rutgers, en New Jersey, para realizar investigaciones sobre cultivo in vitro, biología molecular y química de componentes bioactivos de plantas medicinales nativas de los Estados Unidos. En el 2010, la doctora Korosh se unió a la Universidad de la Ciudad de Nueva York y estudia la producción y acumulación de productos naturales y las actividades biológicas de las plantas medicinales. Continúa colaborando con el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Rutgers. Le damos la más cordial bienvenida y es un honor presentar a la doctora Korosh. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jennifer, por la introducción tan linda. Mi nombre es Adolfina Korosh y estoy muy agradecida de estar hoy aquí y poder compartir mi pasión por la biotecnología de plantas. Mi tema de charla hoy va a ser el uso de biotecnología para mejorar las plantas medicinales. Yo me gustaría hacerlo un poco dinámico esta charla, así que si hay algo que estoy explicando y no lo entienden, me gustaría que me interrumpan y me hagan preguntas. Voy a hablar de dos temas principales hoy. Voy a hablar de un caso de una planta que es medicinal, que es originaria del sur de América, que es Mintostachys verticillata, y cómo yo usé la micropropagación en un caso específico para propagarla a la planta. Y el segundo caso es un caso de acá cuando llegué a Estados Unidos en que me pidieron que regenerara la planta equinácea con otro propósito. O sea, los métodos fueron completamente distintos por los objetivos que estaba buscando. Primero voy a empezar contando de que soy argentina. Argentina, ustedes saben que está al sur de América Latina. Argentina está... el pointer no es este. El sur acá de Latinoamérica. En el centro hay una provincia que es la provincia de Córdoba, donde yo soy originaria, y en el oeste de la provincia de Córdoba tenemos un cordón montañoso. En ese cordón montañoso crecen muchas plantas, hay una gran diversidad de plantas y muchas de ellas son medicinales y aromáticas. Estas plantas, que son muchas originarias en este lugar, crecen en este lugar, tienen las propiedades de tener acciones curativas. Y esto se debe porque estas plantas crecen y pueden acumular ciertos principios activos o compuestos secundarios del metabolismo que le decimos. Estos compuestos no le dan beneficio, no le ayudan a la planta para crecer y desarrollarse, pero sí le dan ventajas ecológicas. ¿Qué pueden ser estas ventajas ecológicas? Por ejemplo, el cambio de sabor a los depredadores, entonces no son comidas, es una forma de protección. O tal vez puede ser también que atraigan a polinizadores. Entonces, estas plantas acumulan estos compuestos en distintas partes de la planta. Puede ser en las raíces, mejor dicho, mejor en las hojas, en los tallos, en las flores. Y los acumulan no siempre la misma cantidad, sino eso va a depender del estado climático. Si depende de la temperatura, mientras más caliente más van a producir, o la luz, del estado de la estación del año, o también del estado de desarrollo de la planta. Cuando son jovencitas producen menos, cuando son más maduras producen más. Continuar. Estas plantas, le decimos MAP, plantas medicinales y aromáticas, tienen importancia, dos tipos de importancia. Uno a nivel local porque son parte de la flora indígena, en donde hay toda una tradición cultural de uso de estas plantas. Aquí la gente en general
usa estas plantas por cualquier tipo de mal, para aliviar cualquier tipo de mal que tengan. Por ejemplo, les duele el estómago, tienen tos, no pueden respirar. Siempre recurren a estas plantas y la forma de hacerlo es que van a un curandero y el curandero les va a recetar una cierta mezcla de plantas y así van a aliviar el problema. Es muy, muy común que la gente allá en las sierras usen los yuyos o estas plantas aromáticas para solucionar estos problemas. Pero además de eso, como la popularidad fue creciendo, también tienen una importancia económica. Y esto se debe a que las industrias farmacéuticas, alimentarias y cosméticas empezaron a incorporar estos productos o adición de estas plantas en sus productos. Entonces, esta alta demanda genera problemas. Normalmente estas plantas son colectadas directamente de la naturaleza. Y normalmente esta colección se hace no como en el caso del uso indígena, por gente que está sido entrenada, que ha sido pasado este conocimiento cómo buscar la planta, en qué momento y qué parte de la planta, por estos curanderos. En lugar de ser estos curanderos los que las recolectan a las plantas, en general son familias o gente que no está entrenada y por ahí, o muy normalmente, colectan distintas partes de la planta o la planta entera. Normalmente estas plantas medicinales son aromáticas porque presentan estos compuestos secundarios, un grupo de estos compuestos secundarios que son los aceites esenciales, que son los responsables del aroma de la planta. Las plantas, estas medicinales se usan, normalmente se comercializan en herboristerías o en farmacias, en solas, en bolsitas solas, o en combinaciones con distintos tipos de plantas para distintos efectos, para dolor de panza, para dolor de estómago, de problemas respiratorios. Algunas veces también se usan para formar estas bebidas no alcohólicas, que son los amargos, que se usan mucho para problemas digestivos. Y también se usan para saborizar la yerba mate. La yerba mate es una bebida tradicional en Sudamérica que tiene alto contenido de cafeína, entonces se lo saborizan y es muy característica de esta zona de Córdoba. Yo voy a presentar hoy el ejemplo de una de las plantas, la que ha sido más afectada con el problema que voy a presentar, que es la peperina, que es Mintos taxis verticillata. Peperina es una planta que es herbácea, es anual, es perenne y crece hasta aproximadamente 1 metro de altura, más o menos una cosa. Normalmente la encontramos al lado de los arroyos, y la característica de propiedades medicinales de esta planta es porque presenta aceites esenciales que se acumulan principalmente en las hojas. Peperina tiene estos aceites esenciales que le dejan un aroma que es mentolado, muy agradable, y en realidad no es un compuesto, sino es una mezcla de distintos compuestos, como podemos ver acá las fórmulas químicas, y en distintas proporciones. Tiene mentona, que es el que le da ese dejo mentolado tan placentero. Yo traje una muestra y a la tarde les voy a mostrar cómo es el aroma de esta planta. El problema de esta planta, como últimamente ha tenido tanta importancia económica y está siendo extraída directamente de la naturaleza, y actualmente se extraen las hojas, pero como hay tanta demanda, también a veces se extraen los tallos, a veces están en épocas de floración con las flores y semillas, y cuando hay mucha escasez se arranca directamente la planta, y debido a esto, la oportunidad de la planta de poderse regenerar con tanta extracción se ve muy limitada. Y eso lleva a que la población de las plantas que podemos tener en las sierras es cada vez menos. Cuando digo el stock natural de las plantas es disminuido, también estoy diciendo la diversidad de esas plantas se va perdiendo. O sea que la diversidad en poblaciones reducidas y cada vez más pequeñitas está más comprometida. Entonces, eso por un lado en la cuestión de la planta. Por el otro lado, está colectada durante todo el año.
no se respetan los momentos en donde sería más productivo cosecharla. Y como está colectada distintos órganos y se mezclan, eso afecta que la calidad del material que se está colectando es muy heterogéneo. Además, los colectores no son entrenados especialmente para eso, entonces muchas veces cometen errores en la identificación de la planta, entonces meten distintas plantas con el mismo nombre, lo cual suma más a la variabilidad en el material que se está incorporando. Estas dos razones hacen que se necesite tener un método de propagación de la planta para ayudarla a que pueda regenerarse ella y poderla volver a reintroducir en la naturaleza. Por un lado, reintroducir en la naturaleza y por el otro lado también se la puede domesticar a la planta y tener cultivo, entonces ya no necesitamos colectarla directamente de la naturaleza. Entonces, de esta forma tenemos las plantas medicinales y tendríamos una producción de material homogéneo a lo largo de todo el año. Con ese objetivo, a mí se me ocurrió la posibilidad, viene el cultivo de tejido. Entonces, el cultivo de tejido consiste en multiplicar la planta en su base propagación vegetativa. La propagación vegetativa es cortar un pedazo de una planta y tiene la habilidad, ese pedazo o esplanto, como lo voy a mencionar después, que puede ser cualquier parte de la planta, regenerar potencialmente toda la planta. Suena muy interesante porque puedo cortar, puede ser un tallo, un pedacito de tallo o nuditos de este tallo, y lo puedo poner en condiciones controladas y puedo obtener una planta. Pero también puedo obtener un pedazo de una hoja, un pedazo de una raíz o células aisladas, y con eso, si las puedo manejar y manipular in vitro, de tal manera que yo pueda regenerar, siguiendo ciertos pasos, regenerar la planta entera. Estas plantas in vitro tienen una gran ventaja de producirla con este método, porque puedo obtener plantas, miles de plantas, en un espacio muy reducido, partiendo de una sola planta, en un espacio muy reducido, con condiciones ambientales, y puedo tal vez tener en un mes o en 2 meses la misma cantidad de material o plantas que tendría un año en la naturaleza. O sea que las oportunidades acá se crecen muchísimo. La pregunta sería, ¿cómo tendría que tenerla yo in vitro? ¿Qué le pondríamos nosotros in vitro en un medio de cultivo in vitro como para hacer que la planta regenere? Y esto lo pregunto porque yo sé que hicieron ayer un taller de hidroponía. ¿Qué le pondrían ustedes a este medio de cultivo en donde ponemos la planta para que pueda crecer la planta? Nutrientes. ¿Qué tipos de nutrientes, por ejemplo? Nitrógeno, son macronutrientes y después también algunos micronutrientes. Perfecto. Está bien, muy bien, sí, saber más o menos las plantas, sabemos qué necesitan, en ese sentido está muy bien. Entonces vamos a hacer un medio de cultivo que tenga eso, le vamos a controlar el pH para que puedan ser disponibles los elementos, le vamos a poner unas vitaminas, también le vamos a poner algunos reguladores del crecimiento, como para que podamos ayudar a la planta a que se divida más rápido y podemos inducir la regeneración de la planta. Lo vamos a poner también un medio sólido agar, que usamos, que es como una gelatina que se extrae de algas. Lo vamos a esterilizar eso para que no haya patógenos en una olla a presión muy grande que se llama autoclave. Y lo vamos a tapar, poner la plantita o el pedacito de planta ahí adentro. Lo vamos a poner en una habitación que tenga condiciones controladas de temperatura, luz. Y después de un tiempo vamos a obtener la planta que queremos, la cantidad de plantas que queremos. Todo parece muy fácil, pero vamos a ver cómo la realidad es. Me parece muy lindo. Entonces, en esta primera parte de mi presentación, el objetivo era propagar in vitro, así una gran cantidad in vitro o micropropagar a la planta de esta peperina, comenzando por segmentos nodales, con la idea de tratar de producir gran cantidad de plantas para reintroducirlas en la naturaleza y tener producción, o domesticarlas y tener una gran producción homogénea de materiales para la venta. Lo que hicimos en este proyecto fuimos a colectar plantas de la naturaleza, colectamos las semillas, no la planta, colectamos solamente semillas en una localidad ahí en las sierras de Córdoba,
Y esas semillas fueron pasadas a germinadas in vitro y con eso las plantitas empezaron a crecer y queríamos tener un stock de plantas para después poder seguir haciendo todos los otros estudios. Después de ese stock de plantas, corté los pedacitos de nudos y esos pedacitos de nudos se transfirieron a un nuevo medio fresco en donde tenía, o medio de multiplicación de brotes, en donde tenía distintos reguladores del crecimiento o hormonas, fitohormonas. Y normalmente se usan dos grupos de fitohormonas para este propósito. Uno son las citoquininas, no sé si han escuchado de ellas, que son para la división, fomentan la división celular y las células se dividen y son chiquitas. Y otro grupo que también es usado son auxinas, que lo que hacen es el alargamiento de las células. Entonces, después que producimos numerosos brotes, la idea es transferirlo a un nuevo medio y agregarle, que sea fresco ese medio, agregarle más auxinas para que puedan elongarse las raíces. Se formen raíces y se elongan raíces, que sería el enraizamiento, y después el último paso es transferirlas a condiciones de invernadero. Acá vemos una foto de la germinación in vitro. Las semillitas fueron esterilizadas porque están todas contaminadas con distintos patógenos en la naturaleza. Si las estamos teniendo en condiciones estériles hay que esterilizarlas. Normalmente se usa lavandina en distintas concentraciones, que hay que buscar cuál es la mejor concentración. Se enjuagan y se ponen en este medio de cultivo estériles a germinar. Y como pueden ver, esta planta en particular tiene muy baja la germinación. O sea que si podíamos tener muy poquitas plantas, esas son las plantas que después fueron usadas como plantas de stock para todos los otros estudios. Después de cuando crecieron estas plantas, que tuvieron suficiente altura, distintos nuditos, los transferimos a un medio de multiplicación de brotes. Y acá de nuevo es una prueba de error, hay que buscar cuál es la concentración de hormonas que son mejores y normalmente se pone un poco de citoquininas y muy poquitito de auxinas en combinación de las dos, haciendo una combinación factorial de las dos, y lo que buscamos es tener cuánto es el número de brotes, pero queremos que esos brotes sean un poquito más largos para que yo los pueda separar bien y los pueda transferir. Acá podemos ver, yo usé una hormona que se llama benciladenina en distintas concentraciones y después fui combinando estas distintas concentraciones micromolar con otra hormona que es una auxina que se llama naftalén acético. Entonces, acá tenemos las citoquininas en esta columna con los resultados de número de brotes y el largo de los brotes sin auxina. Después cuando le agrego muy poquitito de auxina, las mismas concentraciones con un poquitito de auxina, las mismas concentraciones con más auxina y con más auxina. Y yo lo que pude obtener que concentraciones más elevadas de citoquinina en relación a auxina son las que mejoraron el número de brotes por cada uno de los nuditos que yo usaba o esplantos. Y en este caso yo obtuve 5 brotes por cada uno de estos esplantos. Una vez que tuve estos esplantos, al mes más o menos, al mes de haberlos puesto, o sea, al mes, conté los esplantos y después esos fueron cortados, cada uno de los esplantos, y transferidos a un nuevo medio de cultivo que era para enraizarlos. Y aquí de nuevo, mi objetivo era obtener los brotes que tuvieran suficientes raíces y que todos los brotes hayan enraizado. Y en este caso solamente usé 3 reguladores o 3 hormonas, naftalén acético, indol butírico y indol acético. Indol acético es una hormona natural y muchas veces es bueno usarlas en algunos tejidos, pero en otros hace interferencia con la planta y tiene menos efectividad. En este caso en particular que estoy usando, la que mejor anduvo fue naftalén acético en la concentración más alta que usé, en donde el 90% de las plantas, de los esplantos enraizaron y produjeron un número deseable de raíces. Después del enraizamiento, el próximo paso es transferir las plantas al invernadero, las transferimos al invernadero y la pregunta que se nos ocurrió hacer es, bueno, estas plantas que fueron multiplicadas con este método,
tienen la misma composición de aceites esenciales que tenían las plantas normales o no, o le hemos cambiado con todo este proceso. Y hicimos un análisis en plantas colectadas de la naturaleza y las que fueron cultivadas con este método. Y pudimos ver que los componentes, todos los componentes mayoritarios, estaban presentes. Pero lo que había era diferencia en la proporción de cada uno de ellos. Lo cual es lógico de pensar porque en la naturaleza tienen distintas condiciones a las plantas cultivadas. O sea que el método es bastante seguro para... no hemos modificado nada genéticamente de la planta, que es algo que mucha gente también decía que pueden tener modificación. En conclusión, podemos decir que se desarrolló este método de propagación masiva para esta planta y que este método puede ser una alternativa para tener una alta cantidad de plantas consistentes y de buena calidad. Además, esta calidad del material puede ser homogéneo porque sería libre de contaminación, se podría domesticar, estas plantas pueden domesticarse y podría así tener el productor fácil acceso sin tener que pasarse horas buscando con gente entrenada plantas de la naturaleza. Y además este método también podría ser una opción para liberar a las poblaciones naturales de la presión por esta intensa colección y de esta manera permitir a que la planta se regenere naturalmente y preservar la diversidad de estas plantas en el ambiente. Este proyecto, este fue una de las partes del proyecto. También usando este método, por supuesto que cambiando las concentraciones de las hormonas y los medios, lo usamos para propagar otras plantas que también son muy buscadas. La peperina y esta de aquí, que también le dicen peperina, también se llama peperina o tomillo, son las que más intensamente son buscadas por ese aroma tan placentero que tienen, mentolado placentero, y que se usa muchísimo para condimentar, como saborizar al mate. Esta es la primera parte de mi presentación. Espero que me hayan entendido hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Yo empecé con las semillitas. Yo fui al campo al comienzo cuando empecé el experimento, yo pedía toda la semana para ir a buscar el material y en un día coleccionaba todas las semillitas porque las encontraba bien. Al final del proyecto, a los 4 años, me costaba más de irla a buscar y tenía que ir más arriba y me llevaba toda la semana para buscar las semillitas y poder probar que el método era efectivo. Si buscábamos las semillitas, la idea era tener el stock de plantas ya in vitro. Una vez que cuando la planta está afuera, tienen mucha contaminación por los hongos o esporas de hongos o bacterias. Cuando uno los pone in vitro, todo eso empieza a crecer, así que uno lo tiene que tener estéril. Esa es la parte más difícil de todo esto, es mantener los cultivos estériles. Entonces esa era la idea de empezar con semillas y tener plantas estériles. Sí. Los nutrientes en general se usan en base a un medio que ha sido publicado hace varios años ya, 70 años. Es un medio estándar que tiene macronutrientes, micronutrientes, algunas vitaminas. Lo que se usa en algunos casos es la dilución de ese medio, si es muy fuerte para la planta. En este caso yo usé la mitad del medio, porque era muy, muy fuerte ese medio y nos terminaba secando las plantitas in vitro. Y sí le cambié las diferentes hormonas para producir raíces o producir brotes. Eso sí va diferente. Pero después lo otro, todo básicamente es el mismo. La segunda parte de la charla fue la regeneración in vitro de una planta que es muy usada acá en Norteamérica, que es Echinacea. En particular, en este caso estoy presentando Echinacea purpurea. Echinacea es una planta herbácea y también es perenne. Es conocida como purple cornflower. Y esta planta normalmente tiene mucho interés económico. Se usan en los productos comerciales. En realidad son 3 plantas equináceas: Echinacea purpurea, angustifolia y pálida, y son mezcla de ellas. Se usan como ornamental y en este caso se propagan por semillas.
pero la germinación de semillas es muy baja. Y también por división de matas. Se pueden encontrar en jardines y también se usa como medicinal las raíces y las partes aéreas de esta planta. Esta planta, el Echinacea, mueve mucha cantidad de plata en los mercados de Estados Unidos y en Europa, que la buscan mucho. Esta planta se usa tradicionalmente para tratar distintos resfríos, gripes, infecciones de diente, infecciones de piel, infecciones urinarias. Lo buscan también como antídoto para mordeduras de insectos, de algunos tipos de animales, vamos a decirlo ahí. Y lo que mayormente está más buscada es porque estimula al sistema inmunológico. Es como que lo mantiene fuerte al sistema inmunológico para prevenir las gripes y resfríos. Eso es el mayor uso que tiene esta planta. Normalmente la podemos encontrar en los comercios, yo saqué una muestra nomás. Se puede ver en cápsulas, en geles, en caramelitos, de distintas formas. Se vende en extractos, también los he visto, en extractos líquidos. Y esto se debe a sus propiedades, todas estas propiedades medicinales de esta planta, se debe a que tiene un montón de compuestos secundarios. Algunos son aceites esenciales, otros son otros compuestos secundarios que son con fenoles, son fenólicos, y hay otro grupo más que tienen nitrógeno también en estos compuestos que son alcaloides. Esta es una mezcla muy interesante de compuestos y bien compleja, en donde las rutas biosintéticas no están totalmente entendidas. Entonces, muchas veces se puede usar esta técnica in vitro o en combinación con técnicas de ingeniería genética para tratar de aumentar algunas rutas biosintéticas y tratar de producir más de estos compuestos con fines medicinales. Entonces, el objetivo que yo tenía en este proyecto era tratar de regenerar in vitro a Echinacea purpurea partiendo de hojas como un método para ayudar y facilitar a las manipulaciones genéticas de esta planta. Normalmente uno de los métodos de transformación genética es usando bacterias. Entonces, para usar bacterias se usa, por ejemplo, una hoja que se lo moja en esa solución de bacterias que tiene un gen que nosotros queremos introducir, y después esa hoja tiene que ser cultivada in vitro y de ahí regenerar toda la planta. Entonces, en este caso, el objetivo era tener una gran cantidad de material, como por ejemplo hoja, que pudiera ser sujeto para este tipo de tecnología, de regenerar para poderlo usar con esta tecnología. Entonces acá la forma en que nos manejamos fue distinta. Teníamos plantas madres que eran cultivadas en invernadero. Esas plantas se extraían las hojas, esas hojas tenían que ser esterilizadas, primero se pasaban por medio de lo que quisiera tener con esta transformación, se esterilizaban y después se cortaban segmentitos de 1 centímetro cuadrado y se ponían en una cápsula de Petri con distintos medios de hormonas para inducir una masa indiferenciada de células. Esta masa indiferenciada de células, el objetivo era de que alguna haya sido transformada y si esa transformada produjera de nuevo un brote, llevaría la transformación en ese brote. Esto se realiza más o menos por un mes en condiciones de oscuridad y después de un mes se saca los brotes y se ven los brotes y de ahí no es muy alto al comienzo la regeneración de brotes. Por ahí si es una planta, un brote transformado, se puede hacer accesoriamente la multiplicación de esos para tener muchas copias de ese brote. Después estos brotes se pasan a un nuevo medio, transfieren a un nuevo medio fresco para enraizar, se le induce las raíces, la formación de raíces y después se transfieren a macetas en condiciones de invernadero y después del invernadero van a campo. El método es parecido, pero tiene algunas diferencias. Entonces, lo que hicimos acá era un poquito más desafiante lo que había que hacer, porque de un pedacito de hoja de 1 centímetro cuadrado había que armar toda la planta. Entonces, lo que se hizo es también usar distintas combinaciones de las hormonas, de citoquininas y auxinas en distintas concentraciones, y si esas combinaciones eran muy bajas, no crecía nada.
pero si eran muy altas, salían raíces como si fueran arañas. Pero las más o menos intermedias, después de mucho buscar, salían esta formación de callos con muchos brotecitos. Y lo importante era buscar que todos los esplantos o pedacitos de hojita produjeran callos y que todos los pedacitos produjeran brotes, la más cantidad posible, y que sean largos como para que uno los pudiera ver y cortar y pasar al próximo paso. Acá vemos una foto de cuando estos son los callos, cuando se sacaba de la oscuridad, que son blanquitos porque están en oscuridad, no hay producción de clorofila, entonces son blancos. Después cuando se los pasaba en luz, una semana de luz para poderlos ver a los brotes, para que empiecen a desarrollar clorofila. Y después de aquí, después de una semana, quedaban así todos bien verdes estos brotecitos, que después los separo y los ponía en medios de enraizamiento. Esos brotes se cortaban y se transferían a un nuevo medio de enraizamiento que tenía distintas hormonas y en distintas concentraciones, pero acá presento solo una hormona y en distintas concentraciones. Entonces acá lo que queríamos era ver el número de raíces, cuántas largas eran las raíces, cuántos porcentajes de todas esas brotes enraizaban. Y lo más importante era, teniendo en cuenta esto, después cuando las transfería a condiciones de invernadero, cuántas sobrevivían. O sea, en otra palabra, todo muy lindo las raíces, pero si esas raíces no son funcionales, no me sirven. Entonces veo que aquí tenía yo una alta cantidad de raíces, pero tenía el 86% de esas plantitas que sobrevivían en invernadero. Pero si no le ponía nada, tenía menos raíces, pero todas me sobrevivían. Entonces, en este caso es donde no usar nada de hormonas resultaba mejor que usando una hormona. Entonces no usé hormonas. Acá podemos ver cómo empiezan las plantitas de Echinacea imbrito, empiezan a enraizar en el tubito, algunas que eran más largas que otras, y después los tenemos que transferir a condiciones de invernadero. Acá hay una cosa que no mencioné antes, es que la planta in vitro está en un tubito y está totalmente en condiciones ideales. Y una de esas condiciones es que tiene 100% de humedad. Con lo cual las hojitas desarrollan poca cera, entonces no pueden sobrevivir en condición directa del estrés que tenemos menor humedad relativa en el ambiente. Y otra condición que tienen, no solo la falta de cera, sino que los estomas que tienen las hojas, como nunca fueron expuestos a estrés, no saben abrir y cerrar. Entonces, como que hay que entrenarlos para que puedan sobrevivir en condiciones naturales. Entonces, hay que ponerlos en estas bandejas como una lluvia intermitente por un periodo de tiempo y hasta que ellas se van acostumbrando, irlo reduciendo paulatinamente hasta que se acostumbren a sobrevivir en bajas humedad relativa. Y además, otra cosita también interesante, que en el medio cultivo vitro también le agrego azúcar, porque no hacen fotosíntesis completamente, son heterotrofas. Y acá tienen que ser autotrofas, entonces tienen que empezar a producir ellas su propia azúcar. Entonces todo este periodo de adaptación también, que se llama aclimatización, es un periodo en donde muchas plantas o algunas plantas no sobreviven. Y después de este periodo, de un par de semanas en estas condiciones, se transfieren a macetitas un poquito más grandes, individuales, y después crecieron, y este es el caso de un par de meses cuando florecieron, y más adelante las transferimos en parte del proyecto continuaba en el campo experimental y ver cómo funcionaba. Las conclusiones de esto, que pude regenerar esta planta de partir de hojas in vitro de Echinacea, y esto me lleva a la conclusión de que hay un gran potencial organogénico para producir la formación de brotes, pero esto es muy, muy sensitivo a las combinaciones de hormonas que uno tiene. Hay que encontrar, y esto es prueba-error, así que hay que tratar de hacer un diseño factorial en donde yo pueda cubrir todas las combinaciones para saber cuál es el que es más adecuado. Y con este método también pudimos, en parte de este proyecto, hicimos Echinacea pálida
acá podemos ver los brotecitos de arriba, los brotes de equinacia pálida, cuando fueron en la MIST, en el invernadero y en la planta en el campo. Y como conclusión final, podemos decir que en el cultivo in vitro de plantas sirven para propagar plantas medicinales y aromáticas, particularmente aquellas plantas que se encuentran, que tienen alta demanda y se encuentran extraídas de la naturaleza, y una forma de liberar a la naturaleza de esta sobreextracción de plantas. También sirven para usarlas en combinaciones con otras tecnologías como la ingeniería genética, en donde se pueden introducir genes con ciertas propiedades y así poder obtener valor agronómico de las plantas. Yo sé que a equinacia se le han pasado genes de resistencia a herbicidas. Y también sirven para conservar la diversidad de plantas. Se pueden multiplicar esas plantas, seleccionar con algún tipo de característica que se busque, y de esa manera también no solo ayudar al ambiente, pero sino también producir plantas que sean homogéneas a lo largo de todo el año. Yo le quiero agradecer, esto yo no lo he hecho sola, este programa, le quiero agradecerle a Rodolfo Giuliani, que ahora trabaja en Rutgers University, a Simon, Dr. Simon, que también trabaja en Rutgers University y fue todo el encargado del proyecto de equinacia, en la Universidad Nacional de Córdoba, al profesor Trippi, que fue mi director de tesis, y a los estudiantes Jeremy y Angélica, que fueron los que también me ayudaron en la parte de las dos partes de las dos plantas. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, yo voy a quedar con esta pregunta. Una gran cantidad de... Saludos. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, la escucho también. Ok, perfecto. Argentina y también nuestra isla tiene muchísimas plantas aromáticas. Pues tengo ya 55 años y tuve la experiencia de saber la diferencia de lo que está sucediendo en términos de las plantas aromáticas en Puerto Rico. Le voy a dar dos ejemplos. Cuando estaba joven recuerdo que mi mamá sembraba romero. El romero se usa muchísimo como un aromatizante mayormente en las carnes rojas. Y ahora yo tengo una planta de romero en mi casa y jamás se compara ese aroma con lo que yo tuve la experiencia cuando joven. También tuve la experiencia de ir a unos campos de sembrados de vainilla en Canadá. El aroma definitivamente no es el que yo he olido en lo que es la vainilla ahora mismo. Sí sé que hay unos factores bien marcados de temperatura, etcétera. Pero le estoy hablando de romero que posiblemente tuve la experiencia hace 20 años atrás o 30 con el de ahora. ¿Entiende usted, que yo creo que sí, ¿verdad? Pero usted con su expertise, que podemos a través de la biotecnología buscar la manera de cómo podemos recuperar estos aromas que posiblemente, no sé, me imagino que es multifactorial, que se han perdido en algunas plantas aromáticas? Aún me imagino con la demanda que hoy en día, porque ahora todo el mundo hace jabones y cremas, ¿verdad? Algo que posiblemente ahora tenga mayor demanda. ¿Y entiende usted que la producción de equinacia fue over, ¿sabe?, en estos últimos años, porque entiendo que es un anticatarral con esto de la pandemia de COVID? Sí, es cierto. Rodolfo va a hablar más de esa parte, la voy a dejar para él. Sí entiendo que mucho de la diversidad que teníamos genética, debido a esta extracción tan masiva, se ha perdido. Todo el mundo, las plantas quieren una de otra. Entonces, si yo extraigo muchas de estas, tal vez me quedaron unas que son menos aromáticas, menos grupo de algunos de estos compuestos, porque los aceites esenciales no es uno, sino es una mezcla. Y a veces, yo presenté los prioritarios, no más acá, pero hay algunas plantas que pueden tener hasta 60 o más compuestos, mezclas que le dan ese aroma único. Yo entiendo que ahí puede haber un problema de falta de diversidad. Lo que hay que hacer es recolectar plantas en todos los lugares y tratar de empezarlas a cultivar y a ver si podemos restaurar
esa diversidad de vuelta, podemos tratar de restaurarla. Se perdió, pero tratar de recuperarlo lo más que se pueda. Este es un método que funciona y con muchas plantas sirve. Está ahí disponible, la tecnología está. Falta quien quiera aplicar o se dé más importancia a la tecnología. Ajá. Sensibilidad de... Ajá. Rodolfo, de alergias. Nosotros usamos muchísimo la peperina. La peperina que yo presenté aquí, peperina en general, el género Mintostaquis es nativo de todo Sudamérica, pero la que yo presento acá es nativa de Argentina, en Argentina. Y esa peperina, junto con el tomillo que también mencioné, son las plantas que más se usan para todo. Nosotros en Córdoba, cualquier problema lo solucionamos con un tecito de esto, de aquello. Nosotros todos solucionamos con ello. Y no me extrañaría que a peperina la usen para eso también. Voy a decir, no me extrañaría porque le encontramos solución a todo nosotros. Son muy usadas esas plantas. Así que es muy apasionante esa parte de los usos tradicionales de las plantas. Es muy, muy interesante. Tiene propiedades antioxidantes, que ahí podría explicar las alergias. Tiene propiedades antimicrobianas, antifúngicas, los aceites en particular, así que no me extrañaría que sí lo tengan. La doctora Korosh y el doctor Giuliani va a estar compartiendo con nosotros durante la tarde de hoy en el laboratorio, así que todas esas preguntas que tengan en mente